Entonces, estamos en esa parte específica de cuál es la forma de la lluvia, ¿cierto? Entonces, vimos que había muchos métodos. En nuestros modelos hidráulicos, la metodología que se utilizó para hacer esos dietogramas fue el método de bloques alternos, que es una metodología muy usada, bastante usada. Entonces, pues claramente acá la idea no es decir si una es mejor que otra, no, nada, simplemente son criterios, criterios como en todo. Entonces, el diagrama que se utilizó para nuestros modelos es el de bloques alternos. Entonces, para una lluvia específica que tenemos aquí, que es una lluvia de duración de 40 minutos, para un periodo de retorno de 5 años y que nos da una precipitación total de 33 milímetros. Entonces, con este método de bloques alternos nos da un hietograma de este tipo que tiene un pico bastante marcado, que está aquí en la mitad, ¿cierto? Está en la mitad. Este fue el hietograma utilizado en el modelo. Y nosotros estuvimos pues revisando información, ya no me acuerdo ni cómo fue que llegamos a esto, Manuel, no me acuerdo, pero resulta que en la empresa hay un documento, es un libro que se llama Estudio de las precipitaciones máximas en el Valle de Aburrá. Entonces, es de Héctor Pizarro, de Santiago Wilches, e incluso estuvo Catalzati ahí. Entonces, en ese estudio sacan unas curvas que se llaman unas curvas de Hoff, estas, que son este tipo de curvas, que es una de las metodologías que se muestran para distribuir esa lluvia en el tiempo. Acá las vemos, por aquí está, este método. Son métodos pues usados desde hace mucho tiempo. Y nosotros, al tener esta misma lluvia de 33 milímetros, de 40 minutos de duración, que es para un periodo de retorno de 5 años, al usar estas curvas de distribución de la lluvia en el tiempo, obtenemos un hietograma de este tipo, que el pico no es tan pronunciado, pero sí los volúmenes pues son mayores en cada periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, al ver esto, quisimos ver cómo se comportaba el modelo hidráulico con estas diferencias. Entonces, corrimos el modelo para varios escenarios, pues esto lo hicimos para todos los escenarios proyectados con lluvia. Entonces, la pregunta, ¿cómo incide esa forma del hietograma en los caudales máximos con los que evaluamos la capacidad hidráulica de la red de alcantarillado, ¿cierto? Entonces, vemos lo siguiente. Acá tenemos el hidrograma en un tubo. En este tubo, pues, de la cuenca La Doctora, que pues todos creo que los que estamos acá saben que en este momento estamos en un proyecto en esa cuenca. Entonces, en los escenarios que corrimos con los bloques alternos, acá con este que es el método que tiene esta punta tan marcada, nos da un caudal pico en este tubo de 1228 litros segundo. Mientras que en los escenarios corridos con el dietograma hecho con las curvas de Hopf locales, bueno, eso me faltó explicarlo en la diapositiva anterior. Son lluvias específicas del Valle de Aburrá con las estaciones nuestras, pues es información local. Entonces, miren, nos da este hidrograma acá con un pico mucho menos marcado, un máximo de 572 litros segundo y un poquito, pues como más distribuido en el tiempo. Entonces, ¿eso qué implica, pues, para lo que nosotros hacemos? Que, por ejemplo, si yo estuviera evaluando ese mismo tubo con esa modelación del hietograma con bloques alternos, yo cambiaría ese tubo porque me da un H sobre D de 87.4%, mientras que si estuviera analizando los escenarios que corrí con la metodología de la curva de Hoff, me da un H sobre D de 58%. Ahí no cambiaría el tubo. O sea que realmente usar un método u otro sí tiene incidencia en lo que nosotros hacemos, que es seleccionar qué tubos vamos a cambiar, que básicamente en eso se resumen pues como las formulaciones que hacemos de reposiciones de redes. Hasta ahí vamos bien. Igual ya voy a acabar pues, pero... Bien, Ana.
Todo claro, todo, sí, despiertos. Sí, con el tinto aquí en la mano. Listo. Cuidado, se le echa encima, Jackie. Bueno, listo. A esta hora, sí, terrible. Pero vamos, ahí estamos. Bueno, entonces, eh, específicamente para la cuenca La Doctora, entonces revisamos esas diferencias, ¿cierto? Entonces acá tenemos el escenario 10, que es el de usuarios proyectados a 30 años y el periodo de retorno de 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Si usamos el hietograma hecho con la curva de Hopf, nos da 10.9 kilómetros de redes con H sobre D mayor al 85%, es decir, 10.9 kilómetros de redes que debería cambiar por incapacidad hidráulica. Mientras que si uso los escenarios con bloques alternos, me dan 19.6 kilómetros que tendría que cambiar por incapacidad hidráulica. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto para la formulación que estamos haciendo no incide tanto porque realmente estos corredores verdecitos son las redes de la identificación y sí nos coinciden pues como mucho con los que sí o sí dan incapacidad en general. Pero es pues algo que hay que tener en cuenta porque no es solo para la doctora, sino para todos los moldes que tenemos. Bueno, aquí creo que, ay, espérenme por favor. Aquí está la misma evaluación, pero para la lluvia de periodo de retorno de 10 años, ahí nos da que con las curvas de Hopf, con el hietograma con las curvas de Hopf, tengo que cambiar casi 13 kilómetros y con los bloques alternos tengo que cambiar casi 21. Solo mirando eso, obviamente, de la incapacidad hidráulica. Ahora las diferencias en desbordamiento de cámaras. Con la curva, con los hietogramas de la curva de Hopf, me da que se me desbordan 222 cámaras, que son estas cafecitas de acá. Y con los bloques alternos se me desbordan 483, que son el 54% más. Esto es para para el periodo de retorno de 10 años, la diferencia es del 51%, o sea, sigue siendo pues como bastante importante la diferencia. Y este diagrama lo que muestra, aquí lo que se hizo fue restar un escenario con otro, ¿cierto? Entonces, para el periodo de 5 años, de retorno de 5 años, usuarios a 30 años, que es el escenario 10, se restaron los caudales obtenidos con las curvas de Hopf y con los bloques alternos. Si es claro este mapa, pues era como para ver las diferencias. Entonces, No, es no, yo particularmente, pues yo no lo, listo. no Ya lo lo voy a explicar, ya lo voy a explicar. Entonces, yo cogí el escenario que vamos a llamar escenario Hopf, que es hietograma hecho con la curva de Hopf, o sea, los que son distribuidos en el tiempo. Con eso obtuve unos caudales en los tubos, ¿cierto? Y corrí otro escenario con los hietogramas de bloques alternos que me dio otros caudales en los tubos. Hice esa resta para ver de qué magnitud era la diferencia entre los caudales hechos con un método y con otro método. Entonces, los rojitos son los tubos en que el caudal calculado con la curva de Hopf era menor que el caudal calculado con el hietograma de los bloques alternos, que son la mayoría. Y los azulitos son los tubos en los cuales el caudal calculado con los hietogramas de la curva de Hopf son mayores que los de bloques alternos. Eso es, uno diría que es raro, o sea, no esperaría eso, pero se explica porque en estos azulitos el agua se sale por las cámaras de inspección, es decir, el caudal es tan alto cuando modelo con bloques alternos que se me sale por las cámaras, en el Cybergems esa agua no vuelve a ingresar, sino que ya se pierde del sistema, entonces ya por eso el siguiente tubo me queda con menor caudal.
y por eso el de las curvas de Hoof, que es menor, sí me cabe por el tubo, no se me sale por la tapa del manhole, y entonces por eso es que queda mayor. Creo que, no sé si expliqué bien o si fue muy enredado también. No sé, Rubén, te quedó En un otras poco. palabras, Anita, Hágalo. estas rojas corresponde a una sobreestimación del caudal de la modelación respecto al Hoof. Sería esa pues que da más caudal. Exactamente. Yo interrumpí tu pregunta, Ruber, que si de pronto era clara la imagen. Bueno, sí, yo la logré entender, sí. Que mejor dicho, el de Hoof es mayor en esos tramitos azules por la misma dinámica del sistema. La Ajá. misma dinámica del sistema te indica eso, pero listo, fue lo que logré Pero entender. no solamente la dinámica, Ruber, sino que la hipótesis de la modelación es que cuando el agua sale de la tapa, se sale del sistema y se pierde. Entonces, con los de bloques alternos, se sale y el caudal en la tubería aguas abajo es menor. Con el de Hoof, como es menor el caudal de entrada, no bota tapa y por ende conserva la masa dentro del sistema. Ok, listo, Manuel. Listo, Ana, gracias. Listo. Y los otros, porque ya esta es la última. Ya lo otro es la discusión que vamos a hacer. Esto es con 10 años, que es muy similar. Y ya, entonces, quisiera saber si les quedó claro lo que les acabo de exponer, si necesitan alguna aclaración y ya que entremos en la discusión de con cuál forma del dietograma trabajamos específicamente para el proyecto Sabaneta, que es el que tenemos en este momento a cargo nosotros, pero yo sé que es algo importante de hablar, pues para la fase 2 del contrato de modelación. Entonces, voy a dejar de compartir para poder ver si me escriben algo o si me dicen algo. Bueno, yo puedo hacer una pregunta abierta, pues no, con el ánimo de... cuando se decidió trabajar los modelos hidráulicos de alcantarillado con el método de bloques alternos, pues esa decisión obedeció de pronto a alguna discusión o hay algo que lo soporte o algo que lo en su momento. Alejo, ¿vos pudiste averiguar algo de pronto? Manuel, pues a ver, llegamos a la misma conclusión, pero el día... Tienes retorno. Había abierto el micrófono. La respuesta concretamente la vamos a tener la próxima semana, pero la conclusión a la que estuvimos pues conversando nosotros acá era que la metodología se utilizó por lo mismo que estamos hablando, de que el método, digamos, de los bloques alternos, ¿cierto? Sobreestima un poquito los caudales y mientras que la otra es un poquito más conservadora. Entonces, pues hombre, eso se seleccionó en ese momento por eso, ¿cierto? Por ser uno menos conservador que el otro. Estoy apuntando a que la razón es esa. Sin embargo, la próxima semana ya vamos a tener la respuesta pues concreta. Ana, con lo que ustedes han estudiado, digamos, de esas dos alternativas, ¿ustedes cuál ven también como más viable? Digamos que independiente de la longitud que nos esté dando, de las cámaras, sino que como la metodología como tal, ¿cuál ven más real? O pues si lo han podido comparar con otras partes donde también se utilicen los dos. Como cuál es la recomendación, pues como por ese lado, independiente, olvidándonos pues de los resultados, de lo que esté dando, pues y que no tengamos ni la plata o los recursos para hacer todo, pero como metodología, ¿cuál lo ven más viable? Katy, Pues y si me dejas complementar tu pregunta, Listo. para Ana también. Y es si ustedes tienen alguna preocupación en especial por el hecho del incremento
en la cantidad de, pues obviamente, de tuberías y cámaras que se ven afectadas. Si tienen alguna inquietud en el hecho de eso, y sea como por presupuesto o algo que han visto, pues que se dé esta discusión. Pues a ver, voy a hablar y Manuel me ayuda. Yo personalmente, yo consideraría que lo más adecuado sería hacer la estimación con las curvas de Hooke, porque es un estudio local de las lluvias de nosotros, de nuestro sistema. Entonces es mucho más acercado a la realidad, ¿cierto? No, ¿cuál es el susto, digámoslo así? Pues que sí nos da muchas menos tuberías para cambiar con ese método, entonces que no vayamos en contra de algún análisis o de algo que hayan hecho pues desde el negocio de aguas ustedes ya. Porque el método de bloques alternos es un método claramente y se puede utilizar y se utiliza mucho, pero, eh, pero no tiene un soporte en la realidad, o sea, no es simplemente una manera, así como alguien dijo, lo vamos a distribuir que en forma de triángulo o que quede en forma de trapecio, la lluvia, pues como por tener alguna manera de distribución, pero no se fundamenta en los datos reales, mientras que esas otras curvas sí son los datos de nosotros. Ahí pues eso es lo que pienso yo. Entonces, yo diría que deberíamos utilizar la estimación con las curvas de Hooke, pero sí, nos dan muchos menos tramos, entonces, no sé, uno se asusta pues al ver la diferencia. Ahí hay un comentario para hacer, es que, digamos, el método de los bloques alternos es una simplificación y pues está desde todas las perspectivas hidrológicas está planteado, ¿sí? Y efectivamente, pues sobreestima bastante porque concentra la intensidad de la lluvia o la precipitación en el punto central, como se ve en la gráfica. Ese método es muy usado y uno lo encuentra mucho en referencias, por ejemplo, españolas y demás, cuando no se tiene información, ¿sí? E inclusive, pues, si uno va a la publicación original de Hooke, pues también plantea como una especie de curva similar, que es muy común, por ejemplo, en estudios hidrológicos de cauces. En el caso, pues, de la referencia que se cita ahí, es un estudio que se realizó en 2014 o se publica y capturan la forma de las precipitaciones máximas más recurrentes dentro del valle. Entonces, hacen una clasificación para lluvias menores a 60 minutos y entre 1 hora y 6 horas y sacan curvas particulares para cada cuartil. ¿Qué quiere decir? Que el primer cuartil corresponde a las lluvias de menor duración, las cuales tienen una descripción física muy razonable donde concentran la mayor cantidad de la precipitación en el primer tercio de la misma, ¿sí? Que es lo que eventualmente uno ve en la lluvia, que el primer tercio sucede el pico de la lluvia y luego hay un descenso, y lo que genera pues finalmente una especie de recesión en el hidrograma pues de salida. En este caso se tomó el primer cuartil para lluvias de menores a 1 hora, también hay para el segundo, tercer y cuarto cuartil. El cuarto cuartil, por ejemplo, pues ya concentra la lluvia más en puntos medios o en el último tercio de la misma, generando pues una forma distinta. La de Hooke y la de Hooke local en general, pues sí representa una especie de criterio o medida de la física del comportamiento pues, de la lluvia. Llamémosla estadísticamente, sí, habrán lluvias que se salen de esa forma, obviamente, pero en general el promedio o la adimensionalización de la forma de la lluvia o la distribución temporal de la misma da esas gráficas. Sí, en el texto original pues se plantean diferentes duraciones y diferentes elementos o detalles que pues sería muy, muy importante consultarlas y realmente pues sí consideramos que pueda ser mucho más pertinente dentro de ese balance de priorización de inversiones, ¿sí? Porque muchas veces con estos modelos hay una toma de decisiones bastante grande y una determinación de las criticidades y demás elementos de decisión y posiblemente pudiéramos estar dando prioridad
de invertir dinero en reposición de ciertos tubos que posiblemente tengan capacidad dependiendo del enfoque que se le da. No sé si de pronto me he hecho entender. Sí, sí, Manuel, de mi parte sí. Sí, Manuel. Alejo tiene la mano levantada, pero creo que Lina y Pau iban a decir algo antes de él. No sé si todavía tienen como alguna pregunta o algún comentario. Básicamente lo que estaba, pues mi duda era lo que respondió Manuel, entonces no, pues era eso, pues que si se tenía alguna referencia de fuentes donde citaran uno y otro método y por qué era la conveniencia del uso, pero eso ya lo contestó Manuel, muchas gracias. Listo. Y Pau. Sí, yo sí quería como comentar algunas cositas o preguntarle a Ana y Manu que sé que han estado pues mucho en este tema y es entendiendo pues ya este ejercicio y llevándolo un poquito hacia la practicidad. No sé si sería como bueno cruzar estos tramos en donde se conoce que ya hay desbordamientos, tramos que realmente tienen insuficiencia en campo contra estos resultados que nos están pues arrojando cada distribución, porque con eso uno podría empezar a ver si efectivamente ambos métodos para un tramo específico dieron insuficiencia o si en ese caso particular fue solamente los bloques alternos, ¿cierto? Eso como mi primer pregunta. Lo otro que pues a modo de comentario les quería hacer es que pues Gloria Jenny Mejía hace un par de años dirigió una tesis de maestría para la Universidad de Medellín donde obtuvo, si mal no estoy, puede ser chisme, pero recuerdo que obtuvo la distribución de la lluvia de las estaciones que eran operadas por EPM en aquel entonces, ¿cierto? Es una distribución que se supone es real y se desencaja de los bloques alternos o se desencaja de Hooke. Puedo como solicitarle a ella esa información y se podría hacer ese tercer ejercicio pues como a modo comparativo. Y lo otro que también, pues ya dependiendo del objetivo con el que sea determinar si se va a utilizar HAF o se va a utilizar los bloques alternos, también entendiendo que el CIATA ya tiene más o menos 10 años de medición, o sea que el periodo de retorno de 5 años ya estaría encajado ahí, también se podría hacer la distribución real de esa precipitación con esa estación, creo que salió una. No o sea, sin saber exactamente pues cuál es el objetivo de saber si es con las curvas de Hooke o los bloques alternos, creo que esos dos ejercicios con la tesis de Gloria Jenny o haciendo la distribución real pues podrían funcionar. Y lo otro, como cotejar un poco ya también esos resultados con resultados reales de campo, con el histórico que se tenga acá registrado en EPM, esas inundaciones o esos tramos con insuficiencia. Yo te contesto unas, Pau. El cotejo pues con puntos críticos, yo creo que estamos como pendientes de aterrizarlo, ¿sí? Es importante indicar que el HUF no es el del libro de 20 Show, sino es el HUF propio acá. Lo llamamos HUF local o HUF puede ser distribución de la precipitación en el tiempo del Valle Aburrá, lo que sea. Finalmente obedece pues a esta misma forma. O sea, no se podría comparar el HUF de acá con el HUF de 20 Show, ¿sí me hago entender? Pero la forma o el método es el mismo. El trabajo la fuente que se consulta es muy potente, tiene un análisis hidrológico y estadístico muy formal, ¿sí? Y pues digamos que es un punto de partida. Respecto al CIATA, yo estoy hablando con Schneider y ellos están en esa tarea también, desde tiempo atrás vienen como buscando la manera, ya obviamente dentro de su gran distribución espacial de sus estaciones, sacar estos elementos y capturar de pronto lluvias de periodos de retorno bajo, extremos pero bajos. Y bueno, yo no sé cuál era el otro comentario, pero sí, o sea, digamos el espacio, más que la decisión que también la necesitamos, es poder construir el criterio entre todos, ¿sí o no? Esa es como la invitación general, porque aparece mucha información y aparecen resultados de pronto muy distintos, y en el modo práctico sí es importante la determinación de uno u otro, dependiendo pues de esa representación física de un escenario de diseño, ¿sí? De que es unas hipótesis para poder tener un escenario de diseño,
Es importante definirla porque nos define unos tubos sí, unos tubos más, y una gran diferencia del orden del 40 al 50%, donde con una u otra metodología hay unos tubos o no que tienen o no capacidad. O sea, sí es importante ir determinando eso y haciendo pues como los ejercicios y ir definiéndolo, ¿sí? No sé, Pau, si por ahí va pues como los comentarios que hacías y vamos en esa construcción, ¿sí o no? Dale los siguientes, ¿quién va? Yo no sé, no sé por qué me fui para atrás, pero creo que seguía yo, no. Pero bueno, la voy a Dale, formular Edgar. la inquietud, Manuel, y era, ¿qué vigencia tienen las fuentes utilizadas pues, en el estudio que se hizo local? Y si es posible, pues si en caso de que tenga una vigencia atrás, si es posible entonces actualizar el estudio con las informaciones de lluvias actuales, para darle como mayor soporte a la validez del método de Hoof, pues. Tocaría que consultar con hidrometría si pueden dedicar recursos para eso. ¿Y Ahora, qué vigencia 2014, tiene el que ustedes están basando entonces? ¿Cuándo se hizo? 2014. está en 2014. Yo Joana, supongo que perdón, tengamos... Manuel, yo creo que los datos son del 2011, si no estoy mal. Puede ser, sí, póngale unos 2 o 3 años atrás, pero la publicación, digamos, está en esa fecha. Que a no tener nada local, tener algo con datos de 2011 y publicado en 2014, me parece muy representativo, sobre todo que las estaciones de PM tienen bastante tiempo. Pero se podría hacer la consulta de hidrometría. ¿Sería posible actualizar esos pues, las fuentes de información a que el estudio sea un poquito más de hoy? Podríamos hacer la consulta de hidrometría, sí. Ahora, pero mientras lo hacen, puede demorarse mucho tiempo, ¿sí o no? Y eventualmente podríamos tener que tomar decisiones antes. Entonces, también la pregunta vuelve y se hace, ¿sí o no? Entonces, para futuros proyectos se podría actualizar, claro que sí, y dependiendo pues del recurso de hidrometría. Pero digamos, para las decisiones de este año, sí, posiblemente no tengamos los resultados actualizados y sea necesario, pues, ir definiendo algunos criterios de diseño. Dale, Catherine. Ruber, yo creo que la tenía el primero. Dale, Ruber, y ya termino yo. Listo, gracias, gracias, Manuel. Bueno, yo, la verdad, yo me remití un poquito como a la norma con relación al tema y a la discusión que se viene dando. Particularmente también de pronto a la preocupación que también sería la mía, la misma preocupación de Ana, que qué pasa si si utilizo Hoof en vez de Hoof local en vez de bloques alternos, la reducción del caudal y toda la cantidad de diámetro. Pues yo me remití a la norma, aquí les voy a presentar una pequeña diapositiva, es una sola, es un resumen de lo que considero que posiblemente nos puede ayudar a tomar la decisión. Y específicamente en el capítulo 6, pues establece que cuando se requiera establecer los mecanismos, se requiera hacer alguna actualización de los procedimientos, mecanismos o metodologías que establece la norma, en el capítulo de alcantarillado, pues remite a que debemos realizar como especie de un comité asesor. Un comité asesor lo remite al numeral 2.8, y el comité asesor pues debe estar designado por el director de aguas de EPM, pues en el 2013 no sé quién era el director de aguas, y que debe estar conformado por 7 profesionales. 7 profesionales con experiencia en diseño de sistemas de alcantarillado. E incluso podría tener un representante de la academia pues vinculado a la hidráulica, o un consultor externo que conozca el tema, el tema pues que se está tratando, en este caso pues los hidrogramas. Bueno, los hietogramas. Bueno, en este caso, pues yo considero pues que en esta mesa pues están los profesionales pues que conocen el tema o que están indagando el tema y que en cierta medida tienen incidencia directa con el tema del dietograma.
Y yo creería que para este proyecto pues puede ser la apertura y no conozco los tiempos pues donde se pueda determinar o dar viabilidad o sí, viabilidad a este tema, pero yo considero que basado pues en lo que establece la norma, yo considero que deberíamos seguir como este conducto, el conducto pues normativo. Es como un comentario, una apreciación, no sé si se logró ver. Creo que mostraste la norma de diseño y no la que La refería diapositiva. al comité. Ah, qué pena. Entonces, permítanme. Pero ¿qué dice Ruber, pues, en conclusión? ¿Qué muestra la No, diapositiva? espérense, yo les vuelvo a compartir entonces, porque qué pena. Ya sé por qué no. Esperen un momentico, qué pena. Yo miro acá la pantalla, ahora sí. Acá. No. Listo, no sé si ahora sí están viendo, sí. Sí. Listo, qué pena. Vea. Acá Sí. en el capítulo 6, la red de alcantarillado de agua lluvia, pues establece que para hacer modificaciones, en resumen, para hacer modificaciones en los procedimientos y las metodologías o revisar al interior algún tema en específico de la norma de alcantarillado, pues se debe remitir como a un comité asesor de las normas. Y ese comité asesor de las normas, quien lo define es el director de aguas, de EPM. Y debe estar compuesto por 7 profesionales de EPM con experiencia en el tema, en este tema en específico. Esos 7 profesionales, pues por lo que yo veo aquí están pues personas que ya han trabajado sobre el tema y que conocen en cierta medida a profundidad el tema. Incluso me atrevería pues a mencionar también a Santiago Wilche, no sé, a otras personas que sé que han trabajado sobre el tema. Y que ese comité pues se destina exclusivamente para decidir si es procedente o no utilizar esta metodología o dejarla plasmada como una metodología a utilizar dentro de la implementación de los análisis hidráulicos y modelos hidráulicos o los diseños hidráulicos de las redes de alcantarillado. También establece que podríamos tener un ingeniero consultor independiente con amplia experiencia en estos diseños de alcantarillado. Y me parece pues que este sería como el conducto pues que deberíamos seguir para este tema, para estar de pronto como encaminados en la línea de cuál es la mejor decisión que debemos tomar. Debido a la preocupación que tiene Ana y que es la misma que yo tengo en este momento, pues vamos a tener un impacto en la evaluación de la capacidad de la red de alcantarillado y que ese impacto pues se va a ver reflejado en costos, pero también en una reducción de pronto o sí, en una reducción de muchas redes que posiblemente ya no debemos intervenir. Era un comentario, pues era mi comentario y lo pongo a disposición sobre esta mesa. Yo complemento el tuyo, Ruber, como para alimentar la discusión, y es que la norma en cuanto a la estimación del caudal de lluvias utiliza pues una conceptualización de una sucesión de cuencas agregadas con el tiempo de tránsito y demás, ¿sí o no? Esta conceptualización, digamos, no se conversa con la distribución espacial y temporal de los modelos que actualmente se manejan. Es decir, en otras palabras, los modelos que actualmente se trabajan, por ejemplo, SeaWare, calibrados y demás, con esos escenarios, van mucho más allá de la norma. Entonces, la norma de pronto en ese sentido se queda muy corta, ¿sí? Porque ya no refiere la variable tiempo o lo que llamaríamos el tránsito hidráulico del mismo. Y en ese sentido, si hay, complementando tu comentario y en vista pues de esta consulta al negocio, sí es importante como también pues poner en la mesa meterle pues como la muela, como llamaría uno coloquialmente pues a la norma también, ¿sí? En ánimos pues de actualizarla con los grandes avances que se tiene pues en este sentido. Entonces digamos que como no hay una definición clara, pues tocaría que buscar al comité, pero de una vez también sentar una base para que la norma o la definición de ese hidrograma sea actualizada.
Yo también pienso que una cosa es el diseño, o sea, los parámetros que yo use para diseñar un tubo nuevo, y otros los parámetros que uso para evaluar si un tubo que tengo me puede seguir sirviendo o no, si lo tengo que cambiar o no. Para mí no son los mismos. Entonces, Pero sí deberían ser lo mismo, Anita. O sea, sí debería ser lo mismo, simplemente cambiar la herramienta. Sí, o sea, si uno diseña con hoja de cálculo, pues puede transitarlo, pero la herramienta es una opción, ¿sí o no? Pero el criterio sí podría ser el mismo, pienso yo, porque finalmente la física del sistema y los criterios de diseño pueden estar alineados. O sea, yo creo que no estamos hablando de calibración, sino que en este momento estamos hablando de si se reponen o no, o si estuvo nuevo o no, pues pueden ser muy coincidentes. Porque lo que hace la conceptualización de una sucesión de cuencas agregadas, haciéndole el tiempo de tránsito dentro de la IDF, es lo mismo conceptualmente a hacer el tránsito hidráulico por dentro del modelo. O sea, es la misma representación física en ambos casos. Cada vez que uno, digamos en este caso, uno no hace en un modelo de SeaWorld de estos calibrados y escenarios, uno no recalcula cada vez la intensidad, sino que supone que el mismo tránsito tubo a tubo hace esa variación. En la norma o en los criterios de diseño para tubos nuevos, lo que se supone es que en cada tramo supone una cuenca agregada donde el mismo tiempo de tránsito reduce la intensidad y por ende pues el caudal se compensa con el área. O sea, finalmente físicamente los dos tienen el mismo sentido. Sí, o sea, por eso digo que es la herramienta la que cambia, pero el concepto debería ser el mismo. No sé si me hago entender. No, yo sí te entiendo, pero me refería de pronto a otra cosa. Por ejemplo, Dale. Si yo veo la norma, yo veo que para las tuberías hasta cierto diámetro se supone que tendría que cumplir como máximo una relación H sobre E del 70%, ¿cierto? Para las tuberías de diámetro pequeño. Pero si yo hago eso así, pues, y soy súper legal con esa norma, no tengo que cambiar muchísimas redes. Entonces, como nosotros acá estamos en función de eso, de qué tramos escojo, para cambiar, digamos que hemos utilizado acá que realmente declaro, digámoslo así, incapacidad hidráulica a partir de un H sobre D del 85%. Pero si yo voy a diseñar un tubo nuevo, no hago eso, sino que tengo los criterios de que si es de un diámetro entre tanto y tanto, el H sobre D tiene que ser de 70, entre tanto y tanto del 80. Bueno, a eso me refería, pues que no lo mismo seleccionar para cambiar que ya hacer algo nuevo. A eso era lo que me refería. No sé si era lo mismo o no. Pero digamos en el análisis, Anita, que estás haciendo, uno puede restringir la relación de llenado para diferentes diámetros y saldrán con seguridad más tubos a cambiar. O sea, mira que Por ese eso. es un plan de diseño, pero digamos, cuando uno habla de la transformación lluvia-escorrentía, el criterio y el sistema físico es el mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, Claro, sí. a eso es de hoy, sí. Puedes colocar diferentes umbrales dependiendo del diámetro y puedes colocar el condicional ahí en el GIS, pero finalmente la estimación de caudal y por ende la evaluación hidráulica independiente del diámetro o del umbral de incapacidad es la misma, ¿sí? O sea, ahí es donde está de pronto como la discusión inicial que nos lleva a la reunión, y es cómo se conceptualiza esa transformación en lluvia escorrentía y su adaptación ya a modelos desagregados, que eso es el avance significativo en este punto. Y esa es la duda que tenemos. Y yo pienso que sí se pueden cotejar, o sea, sí se pueden comparar una metodología de diseño, ya sea en hoja de cálculo, con la agregación de las cuencas y su evaluación convencional como se hacía antes, o el mismo ejercicio con otra herramienta llamada SeaWorld o otro modelo sofisticado que permita pues simular el elemento. Entonces, me parece que el comentario, o sea, digamos, no tanto el criterio de diseño, sino el criterio de la transformación lluvia en escorrentía y por ende la distribución del hietograma. Sí, ahí estamos de acuerdo.
Entonces, recapitulando hasta el momento, las propuestas son comparar lo que nos dio específicamente Sabaneta con los puntos de inundación registrados en campo. Que eso, bueno, eso lo podemos hacer, claro que sí. Mirar con la información de la tesis que dirigió Gloria Jenny. Y de todas maneras, lo que dice Ruber, seguir pues como el conducto, sino que para esta formulación sí tenemos que tomar una decisión. Para mí, pues, hablando en términos prácticos, yo lo que haría sería, igual tenemos plata solamente para cambiar como 7 kilómetros aproximadamente, ¿cierto? Entonces, yo creería, pues esperaría que los tramos que me dieron críticos con el método del hietograma con las curvas de Hopf, con el otro también me dieron críticos, entonces pues que no estoy como perdiendo nada, pues no estoy omitiendo algo importante que debía atacar en esta fase, sí, pues es lo que quiero decir, o sea, no, no voy a estar omitiendo ningún tramo importante porque sí o sí, los que me dan con uno en capacidad ya me dieron incapacidad hace rato con el otro método. Pero entonces, lo que no sé es cómo, pues ¿cómo es que llama Ruber? El comité asesor de las normas y todo eso, porque esas cosas en la empresa se demoran mucho, pues eso ya empieza, pues es importante hacerlo, es importante, no estoy diciendo que no es importante, sino que sí debemos tomar una decisión, pues como acá, y ya empezar a tener ese conducto regular, digámoslo así. El comité asesor de las normas, Ana. Esa, comité asesor de las normas. No sé. Ana, yo digo una cosa. Ahí alguien iba a hablar. No, vos. Ah, bueno. De todas maneras, o sea, la plata no alcanza para todo lo que estaba, pues para todo lo que dio el resultado con el otro método. Sería como priorizar esos tramos que con el método de Hopf dieron como más críticos, pues porque sí, de todas maneras, nos va a tocar recortar el resultado original porque no hay recursos suficientes para llegar hasta ese punto, pues que este sea como un segundo filtro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Lina. Yo pensaría que se Pero podía también hacer. habrán, Dale. pero también habían proyectos futuros, Lina, pues eventualmente donde de pronto se disponga más dinero que la pregunta del uno o el otro si impacta el resultado. Sí, y ahí en adelante pues aparecerán todas las modernizaciones que se quieran. Entonces, no, sí, claro, por eso. O sea, yo digo que el conducto regular hay que seguirlo y me parece muy bueno el análisis que se haga al respecto porque de pronto nosotros aquí no tenemos todas las respuestas, pues que entre todos los que se reúnan en ese comité puedan llegar a una conclusión al respecto y probablemente se optimizarán mucho mejor los proyectos a futuros, pero ahora tenemos una necesidad con este proyecto de Sabaneta, entonces tenemos estos resultados que son muy valiosos, que ustedes se tomaron pues todo el trabajo para hacer estos análisis y que podemos echar mano de estos dos resultados para hacer una priorización. El otro trabajo yo considero que se debe hacer. Sí, es que con la plata que para Sabaneta ni utilizando el cuarto cuartil nos alcanza. Algo bien. Bueno, entonces listo. Yo pienso pues que lo vamos a utilizar como segundo filtro, como está diciendo Lina. Pero entonces para lo otro, para esa otra gestión del comité asesor de las normas, ¿cómo hacemos? Ahí que entonces el director, el equivalente al director es quién, es Santiago o quién. Pues para ver uno como por dónde empieza. En la norma, pues, versión 2013, aparece como director de aguas de PM, pero no sé en ese momento
esa dependencia, si esa dependencia existía o si en ese momento había un director de agua, pues no sé, si esa Sí. unidad o esa... Era el no sé. director de aguas, que era este señor Piedradita. Y bajo la Y yo, estructura actual, ¿quién sería en este momento? No Yo sabemos. creo que sería el gerente de provisión aguas. Ah, no, pero no, en este caso sería el gerente de aguas residuales, ¿no? No, no pues, tengo, no sé. no tengo idea. Porque lo que podemos hacer es, ya hay antecedentes. Tenemos este antecedente que fue el que hicieron ustedes acá en este proyecto. Podríamos documentar este antecedente y hacer la solicitud formal al director de aguas de EPM, basado en lo que establece la norma. ¿Quién es ese director de aguas EPM, Ruber? Ese es el problema. Por Es que eso, por No sé eso esa exactamente. estructura cambió. Pues eso no está ya, pues cierto, ya no aplica así. Yo no sé ustedes cómo lo ven o qué dice ya que, pues ustedes digamos que han trabajado tanto lo del modelo hidráulico y que pues digamos si después de eso llegamos a un consenso diferente, no, vamos a seguir utilizando otras curvas de off. Pues que digamos que entonces ya tendría que hacer una variación con los modelos, porque los modelos están, digamos, con otra metodología. No sé, ya que si desde tu dependencia podrían, pues, como liderar eso, o vos qué consideras. Pues al menos convocar a eso, porque yo creo que el resultado de ahí va a impactar de manera significativa lo de los modelos, ¿cierto? Porque seguramente las otras etapas, pues no nos podemos adelantar al resultado, ¿cierto? Pero sí debemos dar una explicación en caso tal de que cambiemos también unas formas de cálculo. Entonces yo digo que de pronto ustedes que tienen a un consultor o que también tenemos la posibilidad de con ese consultor también pues nos puede apoyar en algún momento, ¿cierto? Con su experticia sobre metodológica en algunas dudas o algo así, pues como apalancar el trabajo que realice en ese comité. No sé si ustedes pueden ahí de pronto opinar o pueden, ¿qué Claro. piensan? Pues como de liderar esa parte. No, mira, Kate, nosotros aquí estamos, pues estamos escuchándolos atentamente, pero consideramos pues que hay que definir muy bien para qué es cada propósito para el que se usa el modelo. Digamos que los modelos que estamos construyendo en este momento, pues no tienen tanto ese enfoque de diseño, aunque son una herramienta válida para que se puedan usar para este propósito. Si se quiere algo más detallado, y digamos que más refinado en las condiciones locales, pues es válido que estos modelos se puedan llevar con las curvas, con el modelo de Hopf. Pero, pues, digamos que en este momento, como está planteado con bloques alternos, es funcional para lo que estamos haciendo. Entonces, Sí, de acuerdo. Uh-huh. Entonces, digamos que reestructurar como todo lo que se ha venido desarrollando No, desde no, eso no, yo no creo, no. me resulta a mí pues como complicado decir pues en este momento sí, vamos a hacer este cambio, pues dado la necesidad particular pues, de un diseño. No podría decirlo pues que lo debamos hacer así. No, yo no lo digo ya que como por cambiar, o sea, lo hecho está y está bien hecho y es como que, lo digo yo, es como por la experiencia que ustedes han tenido pues con el tema de modelación, pero pues puede que no sean los que deberían convocar, pues lo digo es más como por la experticia y porque pues tienen, digamos, gente seguramente revisando, estudiando las formas de cálculo de esos modelos, pues. Pero lo otro sería es que nosotros también, o sea, esto al final puede que como está asociado a una norma, no sé si también podríamos pedir el acompañamiento del set de normas y especificación o si ya eso es muy estandarizado y sería un segundo nivel, pues no sé si ellos podrían también aportarnos o que alguien de esa dependencia nos pueda también guiar en ese trabajo, que al final, si se hace alguna modificación en la metodología, pues eso parará luego en una norma interna o algo así, no sé. Si como lo ven que ellos los convoquemos, el set de normas especificaciones, o si ya es un tema de aguas directamente, pues tendríamos que consultar a ver con qué dependencia, qué nos dice el gerente.
Porque en Aguas no hay directamente una dependencia que revise el tema de normas, pues como quien dice que este es el de que va a desarrollar normas, pues así, no. Eso ya migró a otra dependencia, entonces sería como un grupo de trabajo externo. Kate, ve, de pronto Que sería el comité, pues. nosotros sí podríamos hacer la consulta al contratista de nosotros, a nuestro consultor, a ver qué recomendaciones nos daría y qué soportes tendríamos. Y ya pues dependiendo pues como de las conclusiones a las que lleguemos, dependiendo bien sea del CED o cómo se conforme este comité, nosotros expondríamos también estas sugerencias, estas recomendaciones pues desde la consultoría. Podría ser. Jackie, pues hagamos eso, preguntémosle, es con IDOM también, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos unas mesas técnicas y podríamos hablar, pues la próxima semana que nos reunimos con ellos, hacemos la pregunta y ya con los planteamientos que ellos nos hagan, pues podríamos exponer también o comentarles a ustedes qué nos recomiendan ellos, pero es solamente pues como desde el punto de vista del proyecto. Creo que eso debe sí. tener como todos los enfoques. Y de la experiencia o el conocimiento de ellos, pues. Exactamente. Entonces, creo que la discusión sí se amplía un poco y debería llevarse pues como a otra instancia, pues no necesariamente como al corte de un contrato. No, contrato no, Jackie. Yo lo digo es más eso es obvio que un contrato no porque tiene un alcance definido. Eso serían como preguntas extras que uno le haría y que él con su experiencia pues no creo que tenga problema en decir. Yo lo decía es más por parte del equipo de ustedes pues como que haya un experto en modelación, ¿cierto? Porque han trabajado en esos modelos, pues más como por eso. Pero listo, no, de pronto entonces por ahí no es el camino. Podemos mirar entonces otras opciones y si con alguien del CED o miramos, Ruber, al interior con el gerente de aguas residuales a ver cómo puede ser el tema para ese espacio y pues teniendo claro bien cómo explicarles lo que se quiere analizar con ese comité de expertos e inclusive quién más debe participar, porque pues yo creo que hay gente, por ejemplo, de vinculación que trabaja mucho en diseño y que saben mucho y que ha incluso desarrollado pues artículos o temas relacionados con el tema que pues también deberían estar. Entonces yo creo que es como un grupo multidisciplinario que pues ya con los permisos de los jefes pues uno podría trabajar ahí, solo que sí requiere pues como alguien que esté atento de un liderazgo. Sí, Kate, total. Incluso la norma establece que son 7 profesionales de EPM los que deben estar involucrados. Y yo considero que sí, que en operación profesional para que manifieste las necesidades de la operación, si las redes las redes que fueron diseñadas con tal metodología pues están cumpliendo, nunca se han inundado, estas que fueron diseñadas con esta otra metodología, vea que tienen problemas, hacer como un análisis interno pues dentro de la misma operación, los de diseño de vinculación, los del set. Yo pienso que yo pienso que se pueden abarcar y todas las áreas y la norma establece pues que sean 7 personas. E incluso externo, personal externo también, ingenieros consultores. Entonces, para ponernos, mejor dicho, la pregunta es, ¿quién se hace cargo de hacer la gestión con, no sé, yo diría hablar con León, pues como primera medida para exponerle y que él nos oriente sobre quiénes serían las personas o la conformación de ese comité? Si suponemos pues que el equivalente a ese director de aguas es León, ¿cierto? En este momento es Una ML. rifa. En este momento es ML. Ah, ok. Sí, sería pues como con el revisar. Bueno, entonces, si nadie dice, hacemos una rifa. No, pues Rubén, no sé, hablemos nosotros con él, no, pues miremos a ver Sí, cómo necesitamos, pues le planteamos cuál es el problema, cuáles son las dependencias, qué se quiere, y mientras tanto, Ana,
con los otros, pues con lo otro que se habla acá, de revisar con el coteo, pues con lo de mantenimiento, revisar también bien como las premisas de las curvas, pues cuando se elaboraron. Lo que tú hablaste de esos otros compromisos, como trabajarle en paralelo y tener en cuenta de que posiblemente nos va a tocar tomar una decisión, como se decía Lina, una priorización con esa información, Ajá. porque la verdad no creo que nos dé el tiempo para entregar, pues, cierto, utilizar y tomar una decisión para este proyecto, creo que no nos da, ¿cierto? Entonces, vamos nosotros priorizando, diría yo, pues como tener lo que Lina nos plantea, creo que sería buena idea y vamos trabajándole al tiempo a las dos cosas, a lo que se pueda, pues con lo que tenemos hoy a la fecha en la mano, más la decisión del comité, ¿cierto? Del trabajo que vaya haciendo el comité. Listo, de una. Y claramente pues les compartimos la información, los análisis. Y si necesitan que vayamos, pues como cuando vayan a hablar con Emer, pues nos dicen. Listo. Bueno, Gracias. yo creo que con eso quedamos como más o menos, al menos como con qué camino tomar. ¿Alguien tiene alguna otra observación o algo que quiera comentar? No sé, Alejandro al principio, yo le hice una consulta y él contestó como que ellos ya tenían como unas reuniones previas y como un análisis de por qué decidieron utilizar bloques alternos en sus modelos en sus modelos, en sus modelos hidráulicos, bueno, en los modelos hidráulicos de alcantarillado. No sé si ese soporte, pues también yo pienso que puede ser como antecedente Sí, de mirar esos claro. criterios, mirar esa información. Obviamente no es con ninguna intención pues como de criticar, o sea, es un No, 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 método no. completamente válido, no, pues sino que sí les quiero aclarar que no es como esa la intención, sino Ni para simplemente, cambiarlos, nada, sí, no. exactamente, es No, eso sería solamente, es, antecedentes para analizar la situación, Para pero tomar la no, decisión en el y tomar momento la de que decisión, no vayamos a quiere decir. aplicar otra metodología. Ajá. Pero yo tengo un comentario, digamos, de los modelos ya desarrollados en firme, que si bien pues tenían sus hipótesis en su comienzo, eventualmente en siguientes formulaciones o en etapas previas se puede, si se decide cambiar la metodología, sí se puede generar una actualización porque el modelo ya está montado y sería pues como correrlos y demás, sí, sin desmérito pues del trabajo previo. Pero si se llegase a tomar una decisión que cambie la metodología, lo podría hacer de pronto el líder de una formulación en particular o en la identificación también. Sí, Manuel. Pues como opción. Sí. sí. Bueno muchachos, entonces yo creo que ahí tenemos trabajito. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que... Ya. Por aquí, por este lado, ya. Sí, no, igual, y en estos momentos tenemos pues a Idom a la mano, ¿cierto? Y lo que dice Ruber y la compañera que se acaba de ir, Caterine, y lo que dice pues todo, sí, o sea, vamos a hacer la consulta de por qué la metodología, ¿cierto? Como les decía pues inicialmente, la metodología pues de los bloques alternos sí es un poco más conservadora y para el ejercicio digamos que es la modelación del alcantarillado. No hay como una metodología estricta de la cual hay que ceñirse, ¿cierto? Entonces, digamos acá se va a hacer la consulta y posteriormente nosotros le estamos consultando cuál fue esa respuesta que ellos nos dieron y aprovechar pues que los tenemos a ellos acá apoyándonos en este contrato. Y la idea pues es como dicen, o sea, digamos, acá es el objetivo al cual se quiere llegar con la modelación hidráulica, ¿cierto? Entonces, nosotros ya posteriormente le estamos contando. Listo. De Bueno, una. Listo. muchas gracias pues. A ustedes. Taito, que estén bien. Feliz tarde, que estén muy Chao, bien. chao, gracias. Chao. Chao, gracias.